Bienvenido, estás en casa. Qué alegría verles un domingo más, qué alegría aprender más de las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y hoy quiero compartir un pasaje que está en el Salmo 18, 30 en adelante. La palabra del Señor dice: el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable, escudo es Dios a los que en Él se refugian. ¿Quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Es Él quien me arma de valor y endereza mi camino. Amén. Definitivamente quiero recalcar algo, y es que el Señor no se equivoca, y es que el Señor nunca comete errores. Es más, en cualquier situación que estamos viviendo, podemos acudir a Él. Él es nuestro refugio, Él es nuestra roca fuerte. Él está ahí para cada uno de nosotros. Y este domingo es un domingo para aprender más de su palabra, para abrir nuestra mente, para abrir nuestros corazones y recibir la palabra a cargo del pastor Alfredo Salazar. Buenos días, Iglesia Vida, qué gusto estar compartiendo con ustedes un domingo más la palabra del Señor. Estoy realmente emocionado, contento de que ustedes pueden conectarse a través de nuestras plataformas digitales y poder así compartir un mensaje de la palabra de Dios. De parte de todo el equipo pastoral, de todo el equipo de servidores, reciban un cordial saludo y un abrazo aún más fuerte. Quiero contarles que hoy vamos a hablar de un tema que me gusta mucho, es acerca de cómo alcanzar las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver un poco la vida de José el soñador, como lo conocen muchos, y vamos a ver todas las etapas de su vida y cómo él logró en algún momento llegar a tener una bendición tan grande, tan linda, que le permitió bendecir y ver nacer a un pueblo entero. Así que bienvenido, estás en vida, estás en casa. Iniciamos siempre nuestra enseñanza dominical, nuestros estudios de la palabra de Dios, haciendo una confesión de fe. Así que te invito que ahí donde tú estás en este momento puedas decirle al Señor estas palabras. Tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el único camino al Padre. Su palabra es la verdad y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que su Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar. Y yo le voy a invitar a que usted pueda en su casa más adelante leer los capítulos 37 al 41 del libro de Génesis, en donde se relata la historia de José. Hay un intervalo ahí, hay otra historia incrustada en estos capítulos, pero básicamente ahí usted va a encontrar la historia de José desde que él era niño hasta que él llegó a ser el segundo en el reino. Solamente Faraón estaba arriba de él. Pero leyendo estas escrituras, estudiando estas escrituras,
me di cuenta que hay cosas muy interesantes que nosotros podemos aplicar en nuestras vidas. Y vemos desde un José inmaduro, desde un José que no tenía prudencia para hablar, hasta un José que experimenta cosas muy tremendas cuando se reencuentra con sus hermanos, aquellos que querían matarlo y que al final, por intervención de su hermano mayor, pues no lo matan, sino que simplemente, ¿verdad? Lo venden como esclavo. Así que bienvenido, vamos a escudriñar un poco la palabra de Dios. Y el primer punto, la primera parte que yo quiero hablarles en este día, para poder alcanzar las bendiciones de Dios, es que nosotros tenemos que madurar y tenemos que quitar de nuestra vida algunas cosas como el chisme, como la maledicencia. En los versos del 1 al 11 del capítulo 37, la Biblia nos relata cómo era la vida de José en su primera etapa, en los primeros años. Y me gustaría leerle algunos versículos, por ejemplo, y esto también es para los padres, porque en el verso 3 dice que Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Hermanos, tengamos mucho cuidado de no tener hijos consentidos. Le hago la invitación cordial. A mí me molestan mucho porque dicen que mi consentido es Alfredo, mi hijo varón, el menor. Pues es el menor y es el único varón y quizás en algún momento nuestro corazón como padres pudiera estar inclinado a consentirlo. Pero lo que dice la Biblia es que él amaba más a José. Todos nuestros hijos merecen igual cantidad de amor. Y esto nos lo enseña Jesús. Jesús no ama más a unos que a otros. Jesús amó y nos ama a nosotros de una manera tan linda que se entregó su vida en sacrificio por cada uno de nosotros. Dios nos ama a todos, de tal manera amó Dios al mundo entero. No ama más a unos, no ama más a otros, sino que simple y sencillamente tiene una medida de amor sublime y suprema para todos nosotros. Primer consejo: no ame más a uno o a otro de sus hijos. Ámelos por igual, trátelos por igual. En algún momento algunos van a necesitar más ayuda y pareciera como que uno se está inclinando más por ellos, pero no debemos hacerlo porque eso va a causar que los otros hermanos tengan envidia, tengan enojo en contra de este hijo más pequeño o incluso en contra de los padres. Y a veces no es el hijo más pequeño, a veces es el hijo mayor, al que es el consentido, el que tenemos una expresión aquí en Guatemala, los padres chochean por ese hijo, pero no. Tratemos de amarlos a todos por igual. Pero mire lo que causó ese consentimiento en la vida de José. Eso causó que sus hermanos lo odiaran. Él era un jovencito de 17 años, dice el verso 2. Y él era un joven que era imprudente para hablar. El verso 4 dice: viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban, ni siquiera le hablaban. Este era un hijo que era un jovencito que por sus propios hermanos le aplicaban lo que llamamos la ley del hielo, no lo saludaban, no le hablaban. Qué duro para un padre ver que sus hijos no se hablan, qué duro ver un padre ver que sus hijos tienen conflicto entre ellos. Tengamos mucho cuidado en eso, porque los padres podemos tener mucha responsabilidad. Josué tuvo un sueño, el verso 5, y juntó a todos y les contó su sueño. Y en el sueño decía que le hacían reverencias a José. Y versos antes decimos: el joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían los hermanos suyos. José era un jovencito chismoso consentido, para ponérselo en palabras muy chapinas.
Era un chismoso consentido que seguramente hacía lo que se le daba la gana y que le gustaba andar poniendo en mal a sus hermanos delante de su padre. Si nosotros queremos alcanzar las bendiciones de Dios, hermanos, tenemos que aprender a madurar, tenemos que aprender a no ser chismosos, a no tener maledicencia en nuestras vidas, porque el chismoso, el que tiene maledicencia, se hace odioso a los demás. Sus hermanos lo odiaban prácticamente. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no hacernos odiosos a la gente, sino que la gente pueda llegar a amarnos, que la gente pueda llegar a desear estar con nosotros. Usted conoce gente odiosa, estoy seguro. Hay gente que no dan ganas de estar con ella. Y lamentablemente eso va a retrasar los procesos en nuestras vidas de maduración, nuestros procesos de crecer en el Señor, de crecer en la vida. Usted me puede decir, ay pastor, pero él era un niñito de 17 años, no importa. No, hay personas que son niñitos de 37 años, hay niñitos de 47 años, hay niñitos de 57 años, porque se hacen odiosos, son chismosos, son maldicientes, son personas que no tienen palabras de bendición en su boca. La historia hubiera podido ser totalmente diferente. Y quizás podemos pensar, es que sus papás lo consentían mucho, su papá lo amaba más y él fue el responsable. Perdóneme, pero hay momentos en la vida en donde nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de nuestros actos, donde tenemos que tomar la responsabilidad de nuestras decisiones, de no ser criticones, de no andar viendo la paja en el ojo ajeno y no estamos viendo la viga en nuestro propio ojo. Así que, lamentablemente, esta situación nos lleva a tener otras consecuencias en nuestras vidas. ¿Cuál fue la consecuencia de José, sobre la vida de José, de ser chismoso, de andar andar contando sus sueños? No cuente sus sueños. No cuente sus sueños, guárdeselos para usted. Y si los quiere contar y si ya no aguanta y si le pica la lengua por contárselo, cuénteselo a alguien que lo va a bendecir y no que lo va a maldecir. Cuénteselo a alguien que esta persona va a tener un buen deseo para usted y no a alguien que pueda en algún momento tener una envidia o decirle, estás loco, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué me dices estos sueños a mí? Eso fue lo que sucedió con José. Y la consecuencia de eso fue que los hermanos le empezaron a tener tanto odio que José fue a parar a un pozo. En ese pozo pudieron pasar muchas cosas. Y la consecuencia de nosotros ser maldicientes, chismosos, engreídos, de andar contando grandezas, de andar siendo personas que no le agradan al Señor, actuando de una manera que no le agrada al Señor, la consecuencia de eso es que nos va a llevar a un pozo. Nos puede llevar a un pozo de aislamiento, a un pozo en donde la gente no quiere estar con nosotros, a un pozo de desesperación, a un pozo de angustia, a un pozo de soledad, a un pozo de amargura. José llegó a estar en un pozo y ¿sabe qué era el pensamiento de José mientras estaba en el pozo? Me van a matar. Porque eso fue lo que sus hermanos dijeron. Matémoslo, quitémosle esa túnica. Mire, el papá lo consentía tanto que le compraba ropita, le mandaba a hacer ropita mejor que la de sus hermanos. Ahí vemos una preferencia en la vida de José. Y sus hermanos dijeron, matémoslo, quitémosle la túnica, rasguémosla, manchémosla con sangre, matemos un corderito, manchémosla con sangre, llevémosla a nuestro padre y digámosle que una bestia se lo comió, que un león lo atacó, que un oso lo atacó y que lo devoró. Y de hecho fue lo que hicieron. Pero su hermano mayor en algún momento tuvo un poquito de conciencia, ¿verdad? En el verso 22 del capítulo 37, Rubén les habla y les dice, miren, con tal de salvarle la vida, saquémosle plata, vendámoslo y saquémosle algo de plata y repartámonos esa plata. La verdad es que nos encontramos muchas veces en esos pozos y no sabemos qué hacer y creemos que nunca vamos a salir de ellos y creemos que la única solución que nos queda o la única salida va a ser la muerte de un negocio, la muerte de un matrimonio, la muerte de una relación. Eso fue lo que José pensó mientras estaba metido en ese pozo. Yo no veo a José saltando de la alegría de que le habían despojado de su ropa, probablemente lo habían dejado solo con ropa interior,
pues qué pena tenían ellos. Ya le habían quitado la túnica. Sin embargo, en los momentos en los que nosotros nos encontramos en ese pozo, en el momento que nosotros nos encontramos desesperados, en el momento que nosotros nos encontramos como en un callejón sin salida, hermanos, ese es el momento de meditar. Ese es el momento de pensar. Quizás José, no lo relata la Biblia, pero quizás José en ese momento empezó a pensar, no debía haber sido tan bocón, no debía haber sido tan chismoso. Si yo no hubiera contado, si no hubiera tenido palabras de maledicencia en mi boca contra mis hermanos, yo no hubiera estado aquí. Entonces hay una buena razón para estar en los pozos. Cuando nosotros nos encontramos en esa condición, qué lindo que nosotros podamos pensar, esto me sucedió porque yo estuve en esto, estuve en lo otro, me metí aquí, me metí acá, dije esto, hice esto, pequé contra Dios, pequé contra mis hermanos, pequé contra mi familia, pequé contra mi esposo, pequé contra mi esposa. Y en ese momento, estar en el pozo nos ayuda porque nosotros podemos identificar ¿cuál fue la situación que nos llevó a estar ahí? Y quizás eso fue lo que le pasó a José. Quizás él en algún momento pudo identificarlo. Sin embargo, él tuvo que afrontar las consecuencias de todo lo que había hecho. Y nosotros en la vida vamos a tener que enfrentar las consecuencias de lo que nosotros hacemos. Quizás se arrepintió José. Qué bueno que se haya arrepentido, pero experimentó las consecuencias. En la vida a veces nos arrepentimos de las cosas que hemos hecho, le pedimos perdón a Dios, pero las consecuencias ahí se encuentran y tenemos que afrontarlas y tenemos que sobrellevarlas y tenemos que pasar por encima de ellas, por encima de esas consecuencias. Así que José pasó la primera prueba, la prueba del pozo. Si tú te encuentras en el pozo, quiero decirte en este momento que hay una forma de salir. Que el Señor quiere sacarte de ahí, que el Señor no quiere que te quedes ahí, que el Señor no quiere que mueras ahí, sino que vas a salir de esa situación. Y esta situación que hemos estado viviendo ya por más de un año, a muchas personas las puso en un pozo de desempleo, en un pozo de enfermedad, en un pozo de tristeza, en un pozo de luto, y creen que se van a quedar ahí, pero yo te digo, hoy vas a salir adelante en el nombre de Jesús. Vas a salir de ese pozo en el nombre poderoso de Jesús. Y las consecuencias poco a poco van a ir mermando, van a ir descendiendo, van a ir bajando, y tú vas a ver las bendiciones del Señor sobre tu vida. Más adelante, en el capítulo 39 encontramos una siguiente etapa. ¿Qué sucede con la vida de José? No me voy a ir en todos los detalles porque es una historia muy grande, muy linda. Por eso le decía yo al principio que le invito a que usted la lea. Una de las consecuencias es que José es vendido como esclavo. Y por alguna razón llega a una casa muy especial. Llega a la casa de Potifar, llega a la casa de un hombre que tenía mucha autoridad, que era un hombre muy respetado, que tenía una posición social muy alta dentro del imperio egipcio. Y estando ahí, José tiene que pasar otra prueba. Y esta es una prueba que, hermanos, todos pasamos. Y no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni veces, sino que muchas veces es una prueba que tenemos que pasar constantemente, porque el diablo, ese es su trabajo. El trabajo del diablo es exponernos a la tentación para saber si nosotros vamos a caer, para lograr que nosotros caigamos, para separarnos de Dios, para separarnos de las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Y es la prueba de la pureza. La prueba de la pureza. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto confrontados en algún momento con estas pruebas? Algunas veces salimos avantes, algunas veces salimos victoriosos de ella y algunas veces no lo hacemos. Y lamentablemente tropezamos y caemos, pero ahí es donde nos tenemos que levantar. Y si tú has pasado por la prueba de la pureza y has salido victorioso, hermano, qué alegre, qué bendición, pero no te fíes de tu propia prudencia. Y si te ha pasado como a mí, que hemos tropezado y que hemos caído, pues no te quedes ahí tirado en el suelo, lamentándote, lamiéndote tus heridas, diciendo que Dios no te ama, diciendo que no eres digno, que no vas a ir a la iglesia hasta que no seas puro, hasta que no seas perfecto, porque eso no es lo que está esperando Dios.
Eso es lo que espera el enemigo, que nos quedemos tirados, que la condenación nos atrape, que la condenación nos mantenga en el suelo. Pero mira qué lindo que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana y podemos levantarnos y podemos decir: Señor, perdóname, ayúdame a no caer en esto. Quiero seguir adelante. En el verso 10 del capítulo 39 dice que la mujer le rogaba a José para que se acostara con ella, pero José mantuvo su pureza. Dice que José cargaba un manto y ella se quedó con ese manto, y ese manto fue la prueba falsa que ella utilizó para incriminar a José en un delito de una falta de respeto que él quiso abusar de esta mujer. Vamos a ser acusados. Vamos a ser acusados. Y muchas veces vamos a tener razones para que nos acusen, pero otras veces no van a existir razones para que nos acusen. Y a pesar de eso se van a levantar lenguas en contra de nosotros. Pero somos bienaventurados cuando nos vituperan. Somos bienaventurados cuando hablan mal de nosotros mintiendo. Y eso fue lo que pasó con José. Esta mujer, cuando no logró alcanzar su objetivo, ella quería engañar a su esposo con José. Quizás su esposo ya era mayor, quizás José era un joven hermoso de buen parecer. Nunca nos van a venir tentaciones feas. Las tentaciones feas las vamos a rechazar seguramente, ni siquiera van a ser una tentación. Pero esta mujer quería acostarse con José, pero José mantuvo su pureza, huyó. Fue acusado falsamente, pero aquí es donde se cumple un principio bíblico tan lindo que aparece en Romanos. Todo obra para bien. Todo obra para bien. Mire a estas alturas de la vida de José. Quizás José ya tenía para este tiempo, déjeme elucubrar, quizás José era un jovencito de unos 20, 21 años para este entonces. Había tenido tiempo para madurar, había tenido tiempo para conocer más al Señor, había tenido tiempo para tomar decisiones correctas, había empezado el proceso de maduración en su vida. Fue acusado injustamente y metido en la cárcel. Y cualquiera pudiera decir: pero si es un hombre que se cuidó, que se guardó, ¿por qué el Señor permitió que fuera a caer en la cárcel? Porque todo obra para bien, porque nuestros planes no son los planes de Dios, porque los planes de Dios son planes de bendición para nuestras vidas. Y a veces tenemos que pasar por situaciones. Él tenía que pasar por esa cárcel, porque en esa cárcel él iba a ver luz, él iba a ver oportunidades. Dice que cuando llegó ahí, el encargado de la cárcel se dio cuenta de que José era un hombre honesto, que José era un hombre bueno. Realmente él no estuvo en la cárcel, él a donde llegó fue a trabajar, fue a estar encargado de todo lo que sucedía ahí. Y dice la Biblia que el hombre que estaba a cargo de la cárcel se despreocupaba porque José tenía control de todo. Y si era un hombre que mire, José fue una bendición para los presos que estaban ahí, porque José tenía el temor de Dios, y estoy seguro que él no hacía cosas que pudieran lastimar, que pudieran hacer sufrir a la gente que estaba presa. Y quizás él conocía a algunas de las personas que estaban presas. Quizás José les hablaba del Señor, quizás José les compartía, pero él tenía libertad de ir, de venir. No estaba encerrado en una cárcel, sino que él estaba a cargo de todo lo que sucedía ahí. Entonces, a pesar de que él estaba en una situación que parecía negativa, Dios lo levantaba, Dios le daba honra. Pero incluso ahí, él fue honrado por Dios. Y tenía que pasar por ahí, porque quizás de otra forma él no se iba a encontrar con el copero y con el panadero del faraón. Pero estando en la cárcel, estando en una situación complicada, estando en una situación en la que él quizás nunca se imaginó que iba a estar, él siguió haciendo lo bueno y lo correcto delante de Dios. Él tenía un trabajo, más que estar preso, él tenía un trabajo. Pero estando ahí en la cárcel, por eso es que le digo que todo obra para bien. A veces vamos a llegar a lugares en donde no queremos estar. Vamos a llegar a lugares en donde a mí me pasó esta semana. Yo fui a un lugar, iba con un propósito, iba con un plan, tenía que hacer algunas cosas y resulta que en ese momento
Mis planes cambiaron totalmente, tuve que quedarme más tiempo del que yo tenía planeado estar ahí. Quizás en algún momento refunfuñé y dije, ¿por qué me voy a tener que quedar otro día? Voy a tener que pagar más, voy a tener que gastar más. Pero durante ese día que me quedé, el Señor me abrió unas puertas. Pude hablar con unas personas, empezamos a hablar de proyectos. Entonces yo entendí que todo obra para bien. Y eso fue lo que pasó en la vida de José. Llegó a la cárcel y estando ahí, en el capítulo 40, nosotros vemos que José hace uso de los dones que Dios le había dado. Estaba en la cárcel e hizo una siembra. Utilizó los dones, sembró en el copero y en el panadero. Utilizó sus dones. El copero, el panadero tuvieron sueños. A uno le dijo, a vos te va a ir bien, a vos lo siento, pero te va a ir mal. Usó los dones que el Señor le había dado a pesar de que estaba en una situación complicada, en una situación en la que él seguramente no quería estar. Él prefería estar afuera, aunque estaba bien, aunque tenía autoridad, aunque estaba en control. Quizás no era lo que él quería. Y a veces nosotros nos encontramos en situaciones en donde no tenemos todo el control, en donde quizás no quisiéramos estar allí, pero allí debemos de tener una buena actitud. Entonces el siguiente punto es, tenemos que tener una buena actitud en donde quiera que estemos. Es que me salió este trabajo y en este trabajo pues yo no es donde realmente quisiera estar, pero tengo una buena actitud. Es que estoy viviendo aquí con mis papás, yo quisiera estar viviendo solo, tengo una buena actitud. José tenía una buena actitud y ejerció sus dones. Él tenía un don para interpretar los sueños. Y cuando estos dos hombres vinieron, el copero y el panadero, y les contaron sus sueños, él se los interpretó y les dijo, mira, te va a ir bien, vas a estar pronto frente al faraón de nuevo. Y tú, lamentablemente no, lamentablemente vas a morir, te van a colgar, las aves de rapiña van a comer tus carnes. Y eso fue exactamente lo que pasó. Ahora, José no hizo esto con un interés, José no hizo esto esperando algo a cambio. Él simplemente ejerció los dones que Dios le había dado. Ejerce tus dones sin esperar nada a cambio. Aprende a ser un dador sin esperar nada a cambio. Anoche estábamos hablando con el pastor Vladi, nuestro pastor general, con mi esposa, con Isi, estaba mi hija Irene, y hablábamos acerca del mérito de dar, del mérito de sembrar, y qué mérito tan grande tiene cuando nosotros sembramos en alguien para que esta persona salga adelante cuando no estamos esperando nada a cambio. Es un mérito lindo. Pero cuando nosotros sembramos esperando recibir algo a cambio, pues es una siembra que no tiene como mucho mérito, porque nuestro corazón no está en el dar, nuestro corazón está en el recibir. No lo voy a hablar hoy acerca del dar, pero es algo muy interesante. Y en este momento José ejerce sus dones, interpreta los sueños, y dice la Biblia que pasaron 2 años para cosechar lo que sucedió ese día. En el verso 41 dice que pasaron 2 años hasta que el faraón un día tuvo un sueño en donde miraba unas vacas, en donde miraba algunas cosas, y 2 años más tarde, el hombre que había estado en la cárcel, al que le había sido interpretado sus sueños, se acerca con el faraón y le dice, faraón, ¿te acordás que un día me metiste preso? Y yo estuve preso. Bueno, pues ahí hay un hombre, hay un joven que interpretó los sueños, y tal como él dijo que iba a suceder, que yo iba a regresar y que al otro lo iban a colgar, así sucedió. ¿Por qué no lo envías a llamar y que te interprete tu sueño? ¿Qué dice la Biblia? La dádiva del hombre le ensancha el camino y lo pone delante de los grandes. Esa dádiva que José dio 2 años antes le permitió estar al frente, no de los grandes, del más grande que existía en ese momento. Y entonces supo aprovechar la oportunidad. Tenemos que aprender a manejar las oportunidades que Dios pone en nuestras vidas. La suerte no existe. La suerte no es más que saber aprovechar las oportunidades que en la vida nosotros tenemos. Conociste a alguien importante, mucho gusto, fulano de tal. Yo me dedico a esto y lo que necesite estoy para servirle.
Tenemos que saber aprovechar las oportunidades. Hay tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Dice Eclesiastés, aprendamos a ver las oportunidades. ¿Sabe quién es la gente que no aprovecha y no mira las oportunidades? La gente temerosa. La gente que tiene miedo mira las oportunidades y se esconde y se hace a un lado. Hermano, el poder de Dios está sobre ti, la unción de Dios está sobre ti, y Dios no te ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino que de dominio propio. Amén. Sepamos aprovechar las oportunidades. José, cuando le dijeron, papadito, mañana te rasuras, te peinas, te cambias, te pones tu mejor ropa porque vas a ir enfrente del faraón, y dijo, ya la hice. Esta es mi oportunidad. Y cuando llega delante del faraón, el faraón le habla, le expone sus sueños y él se los interpreta. Aprovecha la oportunidad, pide sabiduría de Dios, aprovecha las oportunidades y pídele sabiduría a Dios. Dile, Señor, háblame, muéstrame, dame el valor, dame la inteligencia. El que quiera sabiduría, que la pida, dice la palabra. Y fue lo que hizo José. ¿Y qué sucedió? ¿Cuál fue la cosecha de la ejecución de sus dones que tuvo 2 años anteriormente para poder interpretar los sueños de estos 2 hombres en la cárcel? ¿Sabes cómo actúa Dios? Me fascina esto. Porque Dios de la noche a la mañana lo sacó de la cárcel y lo puso en el puesto más alto que podía haber en ese momento en el reino, justo abajo del faraón. Dios de la noche a la mañana te puede sacar de un lugar donde te encuentras y llevarte a una bendición muy grande. Y lo podemos ver como que es de la noche a la mañana, pero fueron años de un proceso en la vida de José. Fueron años de un proceso. El resultado fue ese día en donde él fue sacado de prisión y fue puesto aún más alto que aquellos que lo habían metido preso injustamente, aún más alto de aquella mujer que lo había acusado injustamente, aún más alto que el esposo de esa mujer. Ahí estaba José. Y José tenía 2 opciones. Tenía la opción de verlos hacia abajo o tenía la opción de perdonarlos. Tenía la opción de olvidarse de esa situación. La bendición de Dios va a venir a tu vida, hermano. Definitivamente va a venir, porque ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que seamos bendecidos. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre. Amado, yo hablándole Juan, decía, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Ese es mi deseo también, hermano. Yo te digo este día, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Ese es el deseo de mi corazón y es el deseo de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Tener sabiduría para actuar conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra, obedecer sus mandamientos, pasar por situaciones y poder alcanzar la bendición de Dios. Entonces llega el momento en donde José es tomado de la cárcel y es puesto en un lugar de eminencia, en un lugar de autoridad. En ese momento la abundancia llega a la vida de José. En ese momento el poder llega a la vida de José. Pasó la prueba del pozo, pasó la prueba de la pureza, pasó la prueba de los dones, pasó la prueba de estar preso. Pasó esas pruebas y las pasó bien. Ahora le llegó la prueba de la abundancia. Pero esa es una bendición, pastor. No. No todo el que tiene abundancia pasa la prueba de la abundancia. He hablado un par de veces acerca de esto. Hay gente que en la escasez son diezmadores, son ofrendadores, están en la iglesia, quieren servir, quieren hacer de todo, pero cuando la abundancia viene, cuando la bendición viene, simple y sencillamente, yo no voy a ofrendar tanto, yo no voy a diezmar tanto, yo no voy a servir, ahora soy importante, ya no tengo que ir a la iglesia. Y no pasan la prueba de la abundancia. Lamentablemente. Pues ahora José tenía que pasar la prueba de la abundancia, y en la prueba de la abundancia él se iba a ver confrontado con las heridas más grandes que podían existir en su corazón, porque tenía autoridad,
tenía poder, tenía dinero, tenía todo lo que él necesitaba, pero José todavía tenía algo en su corazón. Y esta era la prueba quizá más grande. Si José no pasa esa prueba, yo le aseguro que él pierde todo lo que tenía. Pero él supo manejar la abundancia, supo manejar el poder, porque en algún momento tuvo que sanar su corazón. En Génesis 45 nos relata cuál es ese momento donde José desnuda su alma y se pone a llorar y le dice a sus hermanos: mírenme. Y les empieza a hablar en su idioma, les empieza a hablar en su lengua. Los hermanos se han de haber quedado asustados. ¿Quién es? Porque nos está hablando en nuestro idioma. ¿Cómo sabe? Ha entendido todo lo que nosotros hemos estado hablando todo este tiempo. Y José les dice: mírenme, yo soy José, aquel que ustedes tiraron en el pozo, aquel que ustedes vendieron, aquel que ustedes humillaron. Y yo, hablando en buen chapín, le voy a decir una cosa: para mí que les empezaron a temblar las rodillas a todos los hermanos de José. Y dijo: papá, hasta aquí llegamos. Si nosotros fuimos capaces de hacerles todas esas cosas a José, ahora que él es la máxima autoridad, aquí ya se acabó la cosa. Hoy él se venga de nosotros y nos mata. ¿Por qué? Porque en su corazón ellos quizás no habían cambiado todavía. Y ellos creyeron que José les iba a pagar con la misma moneda. Cuando llegues a la bendición, cuando llegues a la prosperidad, cuando llegues a tener las cosas que el Señor quiere darte en tu vida, tienes que tener un corazón sano. Tienes que ser un hombre perdonador, una mujer perdonadora. Y aquellos que te humillaron, aquellos que hablaron mal de ti, aquellos que dijeron cosas de ti, aquellos que tuvieron maledicencia en contra de tu vida, aquellos que te dijeron: eres un iluso, jamás vas a alcanzar las cosas que estás diciendo, jamás vas a alcanzar las cosas que estás soñando. Y te lo dice alguien que fue tonto en decir sus sueños cuando era joven, y lo que oyó fueron palabras de maledicencia. A mí me dijeron: jamás vas a lograr hacer esas cosas que estás diciendo, deja de hablar eso. Yo era como José, hermano. Yo fui un jovencito, pues no fui el consentido, pero sí tuve la torpeza de decir muchas cosas que yo quería hacer, de contar mis sueños. Algún día voy a hacer esto, algún día voy a hacer lo otro, y lo que encontré en mi vida fueron palabras negativas. Y el Señor me ha permitido alcanzar muchas cosas de esas. Y le pido a Dios que me dé un corazón sano. Y la verdad es que no tengo rencor contra nadie. No tengo rencor contra nadie. Ni le ando pasando enfrente a la gente cosas que yo he logrado hacer y que yo les dije algún día que las iba a lograr hacer. Porque Dios me libre de eso. Yo quiero tener un corazón sano, yo quiero tener un corazón perdonador. José tuvo un corazón perdonador, sanó su corazón y le dijo: aquí estoy, yo los perdono. ¿Saben una cosa? Yo los amo. ¿Dónde está mi padre? Díganme cómo está mi papá. Me he estado mordiendo la lengua por preguntarles cómo está mi padre. Medio alcancé a oír que estaba vivo, porque ustedes dijeron: vamos a la casa de mi padre y traigamos al más pequeño, porque eso es lo que nos está pidiendo este hombre, para que tengamos comida. ¿Sabe qué fue lo que hizo José? José utilizó la bendición que Dios le dio para preservar el pueblo de Israel, para ver nacer, más que para preservar, para ver nacer el pueblo de Israel. Porque los que entraron a Egipto, ese es el pueblo que más adelante salió y del cual nació el pueblo de Israel, la nación de Israel. La abundancia que tú tienes, hermano, no es para ti, no es para echársela en cara a nadie, no es para que te vanagloríes, no es para andarla luciendo. La bendición que Dios trae sobre tu vida es para que bendigas a tu familia. Eso fue lo que hizo José. José hubiera podido tomar la decisión y decir: estos no se merecen nada, estos son unos tales por cuales, estos me hicieron de todo cuando yo era, pues que se frieguen. Uy, casi se me sale otra palabra. Que miren qué hacen. Pero no, José tomó la decisión de bendecir a sus hermanos,
de restaurar la relación con ellos. Les buscó las mejores tierras que habían en ese lugar y les dijo: aquí los quiero. Tu trabajo es ser bendición para tu prójimo, para tu familia, para tus hermanos, para la gente que te rodea. Dios te bendice para que tú seas un canal de bendición, no para que te lo quedes todo con un corazón avaro, para que ni siquiera tú lo disfrutes, para que ni tus hijos lo disfruten. La bendición que tú tienes es para que tu familia la disfrute. Ay, pastor, no me diga esas cosas. Pues sí te las digo. Sí te las digo. José hizo que viniera su familia, les dio las mejores tierras, los bendijo. Y sus generaciones fueron benditas. Cuando su padre regresó en el capítulo 48 de Génesis, dice que su padre bendijo a Efraín y a Manasés. Y hasta hoy en día, esa bendición se utiliza. Que Dios te guarde como a Efraín y Manasés. Que Dios te haga como a Efraín y a Manasés. ¿Sabes qué va a suceder cuando tú pasas esas pruebas? Incluyendo la prueba de la bendición. Tus generaciones van a ser benditas sobre la tierra. Amén. Amén a eso. Amén a eso. Aleluya. Vamos a orar, vamos a bendecir esta palabra para que sea realmente una semilla que quede en tu corazón. Hermano, la vida nos va a enfrentar a muchas situaciones. La vida de José nos enseña tantas cosas. Yo te digo esta mañana, procuremos pasar todas las pruebas que la vida nos pone. Procuremos pasar cada circunstancia que la vida nos pone, porque la bendición de Dios es bendecirnos, porque todo obra para bien para aquellos que aman al Señor conforme a su voluntad. Padre, en tu nombre, Señor, estamos declarando una bendición especial este día sobre la vida de cada persona que está viendo este mensaje. Señor, algunos se encuentran en el pozo, otros se encuentran en la cárcel, otros se encuentran en la abundancia, otros se encuentran ejerciendo dones, otros se encuentran, Señor, bendiciendo a sus familias. No importa en qué fase te encuentres, yo te digo que Dios te quiere llevar a la fase de bendición, a la fase donde tú vas a ser de bendición para muchas personas. Así que en el nombre de Jesús oro este día para que el Señor te bendiga, para que el Señor te guarde. Oro para que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y oro para que el Señor te dé paz en todos tus caminos. Oro para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. Así como José fue librado, esa piedra se le atravesó, esa mujer se le atravesó. Hombres, mujeres se les van a atravesar, no tropiecen. Mujeres, hombres se les van a presentar, no tropiecen. Y si tropiecen, levántense inmediatamente en el nombre de Jesús, porque si tienen un corazón arrepentido, el Señor los va a perdonar, pues Él es fiel y justo para traer su perdón sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, oro para que ángeles acampen a tu alrededor donde quiera que te encuentres. Que los dardos del enemigo no puedan atravesar ese vallado de ángeles sobre ti, sobre tu familia. Que las bendiciones de Dios estén contigo, te persigan y te alcancen en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Te invitamos el próximo miércoles a nuestro estudio de la palabra de Dios. Sabemos que el Señor tiene una palabra para ti. Hasta pronto. Amén.